Y continuamos entonces con un grupo funcional. Fíjense, lo conocen porque seguramente lo han visto en química orgánica. ¿Lo recuerdan? Imidazol es un núcleo de 5 elementos, 2 son nitrógenos. Bien, recuerden que estamos dentro de los grupos R básicos y acá tenemos el valor que corresponde a esta molécula de aminoácido que se denomina histidina. Bien, seguimos. Bueno, entonces hemos visto todas las posibilidades de los grupos R, neutros, sin carga, con carga, aromáticos, alifáticos, con carga de carácter ácido y con carga de carácter básico. Estamos entonces, ya creo que hemos cubierto todo lo que corresponde. Vamos a ver las propiedades de estas moléculas. Son moléculas que por tener los dos grupos funcionales, uno básico y uno ácido, se comportan como ácidos o como bases. Por lo tanto, son anfóteros. Los grupos carboxilos son de carácter menos ácido que los ácidos carboxílicos, es decir, son ácidos débiles, y las aminas son bases débiles, exactamente de la misma forma. Son, bueno, solubles en agua, lógicamente, por tener las cargas, pero atención que dependiendo de cuál es la molécula, pueden llegar a ser, debido al grupo R, bastante poco solubles en agua. Por ejemplo, una fenilalanina es poco soluble. Hay que hacer soluciones muy diluidas para tenerlo en solución. Bien, desde ya que son insolubles en los solventes orgánicos, es decir, en los solventes no polares. Adelante. Bien. ¿Cuál es el comportamiento ácido básico? Entonces, si estamos con todos los grupos protonados, en este caso lo tenemos a la derecha, todos los grupos protonados, o sea, el carboxilo y el grupo amina protonado. Si perdemos, es decir, empezamos a desprotonar, el primero que se va a desprotonar es decir, que se va a disociar, es el carboxilo, nos va a quedar el ion carboxilato, pero el grupo amina va a quedar con su carga porque está protonado. Si seguimos desplazando protones, se va a perder el protón del grupo amina y entonces nos queda con una sola carga, que es la negativa, es decir, el ion carboxilato. Fíjense que cuando estamos con todo protonado, la molécula es un catión. Y cuando está todo desprotonado, la molécula es un anión. ¿Eso qué significa? Que dependerá del pH cuál es el comportamiento de esa estructura. Bien, desde ya que se puede producir neutralización
de estas dos formas del aminoácido. Adelante. Entonces, ¿qué pasa si simultáneamente tenemos la carga positiva y la carga negativa en la molécula? Es decir, el protón del carboxilo fue fijado por el par de electrones no compartidos del nitrógeno del grupo amina. Y entonces tenemos que están presentes las dos cargas y justamente ese aminoácido está en un punto que denominamos isoeléctrico, o sea, eléctricamente neutro, carga neta cero. ¿Por qué? Porque se anula la carga negativa del carboxilato con la carga positiva del aminoprotonado. Y ahí estamos en ese punto isoeléctrico o isoiónico. Repito, se denomina ion dipolar o también suiterión. Es eléctricamente neutro, carga neta cero. ¿Qué significa eso? Si yo lo pongo en un campo eléctrico, ¿qué pasa? ¿Qué les parece? En un campo eléctrico que tenemos un ánodo y un cátodo, es decir, un electrodo positivo, un electrodo negativo. Y entonces, ¿qué les parece a ustedes? No se desplaza, correcto. Entonces, no se desplaza, eso significa que podríamos utilizar esa propiedad para separarlo de otros compuestos, por ejemplo, que pueden correr en una electroforesis, que es justamente someter una sustancia a la atracción de un campo eléctrico. Bien, adelante. Bueno, en solución acuosa, en un medio neutro, pH 6,7, están mayormente en forma de ion dipolar, o sea, de suiterión. Pero, lógicamente, si nos vamos a medio ácido, ya lo dijimos, van a estar en forma de aniones, perdón, en forma de medio ácido, en forma de cationes, y medio básico en forma de aniones. Adelante. Creo que esto está claro, no hace falta mucha explicación. Pero acá la tenemos, la explicación. Entonces, tenemos en el medio un aminoácido y agregamos iones hidrógeno. Si agregamos iones hidrógeno, si lo tenemos en un medio neutro, por ejemplo, que está en forma de ion dipolar, y le agregamos iones hidrógeno, nos va a quedar como lo vemos a la izquierda, es decir, como catión. Si en cambio retiramos protones, nos queda como anión. Quiere decir que en cada caso se ha producido un equilibrio. Y recuerden ustedes que cada uno tiene una constante de equilibrio.
y el pK en cada caso será a partir del pH de la solución. Entonces, en este caso, el de la izquierda tiene un pK 1 que está en el medio netamente ácido, 2,3. En el medio tenemos el ion dipolar y en el del lado derecho tenemos el pK2 que está con valores de pH básico y lo tenemos en 9,7. A partir de estos datos, que son los pK correspondientes a los equilibrios del aminoácido, en este caso aminoácido neutro, se puede deducir el punto isoeléctrico, conociendo los valores de pK1 y pK2. ¿De qué manera? Fíjense que está la fórmula. Punto isoeléctrico igual pK1 más pK2 dividido 2. Es decir, que está entre medio de los dos equilibrios. ¿Qué significa esto? Que en el primer equilibrio vamos a tener una cierta cantidad del ion dipolar. Y en el segundo equilibrio también vamos a tener una cierta cantidad de ion dipolar. Por lo tanto, en el centro vamos a tener la mayor concentración de ion dipolar, que es justamente el punto isoeléctrico. Adelante. ¿Está claro entonces? Punto isoeléctrico igual pK1 más pK2 dividido 2. Bien. ¿Qué pasa con los aminoácidos que tienen otro grupo funcional que participa también en un equilibrio? Vamos al ácido, que tienen 2 carboxilos y un grupo amina. Generalmente, el carboxilo que primero pierde el protón, o sea, dibujamos toda la secuencia partiendo de la molécula toda protonada. Fíjense que tiene el grupo amina protonado, el carboxilo protonado y el otro carboxilo también. Vamos retirando protones. Primer grupo que pierde protón es el alfa carboxilo. ¿Y qué es lo que nos queda? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es lo que nos queda? El suiterión, porque tenemos dos cargas, una positiva y una negativa, y estamos en el ion dipolar. Seguimos. Vamos al otro equilibrio, pero ya no es ion dipolar. ¿Por qué? Porque tiene 2 iones carboxilato y un ion amina protonado. Por lo tanto, ya no es un ion dipolar. Consecuencia, el ion dipolar está entre K1 y K2, como está indicado. Esto es en el caso de los aminoácidos ácidos. ¿Está claro? Si nos corremos, por supuesto, vamos a tener un dianión, en el medio un monoanión, y lógicamente la única posibilidad de ser catión es en el extremo de la sucesión de equilibrios. Este es el ácido glutámico, que es el 2-aminopentano dioico. Y en este caso, pK1, pK2,
Muchas veces van a encontrar en los libros que el pK3 se lo puede llamar también pKr, porque es el grupo correspondiente a R, pero normalmente es mucho más cómodo hablar de pK1, pK2, pK3 y asignarle a cada uno de los equilibrios, siempre partiendo de poner en la izquierda el grupo totalmente protonado, es decir, el aminoácido con todos sus grupos funcionales protonados. Adelante. Bien, vamos a uno básico. Y entonces acá sí que tenemos dos grupos básicos, son dos cationes. Si perdemos un protón, perdemos el protón del carboxilo, consecuencia nos queda carboxilato. Ese no es el ion dipolar. Seguimos, y ese sí es el ion dipolar. Tenemos el ion dipolar entonces entre el equilibrio 2 y el equilibrio 3. Quiere decir que en este caso el punto isoeléctrico lo vamos a calcular exactamente igual que antes, pero tomamos el pK2 y el pK3. Y desde ya que el punto isoeléctrico nos va a dar en el medio netamente básico, en el rango de pH básicos. Adelante. ¿Está claro o se entendió o más o menos? Bien, recuerden que en los cuestionarios normalmente van a tener problemas de punto isoeléctrico, es decir, se les van a dar los datos, se les dan los pK y tienen que hacer el cálculo del punto isoeléctrico. Bien, vamos a netamente química orgánica, es decir, cuáles son los medios de síntesis que tenemos para estos aminoácidos. Son los medios de laboratorio normales de la química orgánica. Se van a obtener, por supuesto, las mezclas racémicas y se pueden separar los enantiómeros por cromatografía normalmente. Bien, entonces partimos de la síntesis de Strecker, que es en 2 pasos, con un aldehído adecuado. En este caso, lo que queremos es obtener el 2-amino propanoico y partimos del acetaldehído y lógicamente vamos a poner ácido cianhídrico para obtener el carboxilo y se va a formar el grupo amina a partir del carbonilo. Queda oxidrilo y de ahí en adelante hacemos las hidrólisis que corresponden y obtenemos justamente el 2-amino propanoico. Adelante. Son todos métodos muy simples, así que no creo que tengan problema. Si queremos utilizar un ácido alfa halogenado y hacer una sustitución, primero vamos a tratar con bromo en el medio adecuado. Obtenemos el ácido halogenado y después
reemplazamos el halógeno por el grupo amina. Eso también es sustitución, entonces, a partir de un alfa halogenado. En este caso fue el 2-amino-4-metilpentanoico, que es la leucina. Por otro lado, tenemos la aminación reductora o reductiva de un cetoácido. En este caso tenemos entonces el carbonilo y vamos primero a reducir ese carbonilo y luego a reemplazar por el grupo amina. La reducción se hace con hidrógeno y catalizador, en este caso paladio o lo que sea. Adelante. Aminación reductora o reductiva. Entonces, los métodos más comunes son estos. Tenemos también lo que se llama síntesis de Gabriel, que la deben conocer ustedes, de química orgánica, que es con la ftalimida de potasio, pero sustitución es el más común, y la síntesis de Strecker utilizando el aldehído adecuado, y por otro lado la aminación reductora son los más frecuentes, son los métodos más comunes. Adelante. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si hacemos reaccionar dos aminoácidos? Se va a formar una unión amida entre el carboxilo de un aminoácido y el grupo amina del otro. Y a ese tipo de amida que se forma se la denomina unión peptídica o enlace peptídico. Entonces repetimos, es una unión amida entre el carboxilo de un aminoácido y el grupo amina de otro aminoácido. Eso significa que se asociaron y a ese compuesto formado por dos aminoácidos lo vamos a llamar un dipéptido. Pero podríamos agregar otro aminoácido, sí, naturalmente. Y entonces tendríamos otra unión peptídica y sería un tripéptido, y así sucesivamente. Y podemos obtener una cadena de aminoácidos que vamos a llamar la cadena peptídica, y pueden ser 2, 3, 4 y hasta 10 aminoácidos, y entonces vamos a hablar de oligopéptidos, dipéptido, tripéptido, etc. De ahí en adelante hablamos de polipéptidos, y cuando ya el número de aminoácidos es muy grande, hablamos de proteínas. Generalmente se escriben con el grupo nitrógeno libre o amino libre a la izquierda. Adelante. Bien, entonces, fíjense, un aminoácido, formación de la unión peptídica, es una amida, por lo tanto es la pérdida de agua entre un carboxilo y un grupo amina. Pero el primer aminoácido tiene todavía el grupo amina libre, y el segundo tiene el grupo carboxilo libre. Por lo tanto, ese péptido que tiene esa unión amida que llamamos unión peptídica, se comporta exactamente igual que un aminoácido. Tiene dos grupos funcionales, uno con cada carga. De hecho, esa unión amida
tiene resonancia. Es una unión muy estable y los sustituyentes de los dos carbonos que están constituyendo la unión peptídica están en trans con respecto al plano del enlace peptídico. Y de hecho, adelante con la próxima, por favor. Fíjense, hay 4 átomos en un plano, que es el plano de la unión del enlace peptídico. Oxígeno, carbono, nitrógeno, hidrógeno. Está en un plano, porque dijimos que hay resonancia. Quiere decir que esa unión entre el carbono y el nitrógeno tiene un carácter parcial de doble enlace. Por eso no tiene libre rotación alrededor de ese enlace carbono-nitrógeno. Los demás enlaces todos tienen libre rotación, giro libre, ¿ven? GL. Pero el del enlace peptídico no. Es un enlace fijo, tiene carácter parcial de doble enlace, es decir, que hay resonancia entre el doble enlace del oxígeno, el doble enlace carbono-nitrógeno. Y eso le confiere gran estabilidad. Adelante. Y acá lo tenemos en el dibujito con los orbitales como corresponde. Fíjense, hay 2 electrones en el nitrógeno, la carga negativa del oxígeno, el carbono tiene todavía un electrón en el orbital, están los orbitales pi, o sea, orbitales p, que superpuestos dan el orbital pi, donde se deslocalizan los electrones. Eso es lo que se ve a la derecha. Y lo que tienen abajo, la resonancia entre las dos formas. Fíjense que el carácter de doble enlace corresponde prácticamente al 40% del tiempo, y el 60% es el de enlace simple. Pero el solo hecho de tener ese equilibrio hace que no haya posibilidad de rotación en el enlace. Bien. Me parece que ya con esto terminamos la presentación. Creo que sí. Sí, ya terminó esta diapositiva. Bien. Ok. Si tienen preguntas, adelante. Los escucho. ¿Hay una pregunta? No, Ana, no hay ninguna todavía. Nada. No. Bueno. Ok. Bueno, vamos a cerrarlo y vamos a volver a entrar. Esperamos unos minutos, ¿no? Vamos a tomarnos 10 minutos de recreo y volvemos a ingresar a ver, para el cálculo de puntos
isoeléctrico, tenemos que usar los 2 pK que corresponden a los 2 equilibrios que rodean al ion dipolar. O sea, tenemos el catión, que es cuando está totalmente protonado. Después sacamos uno de los protones y nos queda una carga negativa. Ahí tenemos el ion dipolar. Entonces ahí tenemos el primer equilibrio. El segundo equilibrio es desde el ion dipolar por retirar otro protón y que nos quede el anión. Entonces, entre los dos equilibrios tenemos la máxima concentración del ion dipolar. Por esa razón, ahí tomamos el pK1 y el pK2, sumamos, dividimos por 2 y obtenemos el punto isoeléctrico o punto isoiónico. ¿Contesta eso a la pregunta? Bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Eso sí, recuerden que los aminoácidos neutros siempre están con el punto isoeléctrico alrededor de 6. Los aminoácidos ácidos siempre están alrededor de 2 y 3. Y los aminoácidos básicos alrededor de 8, 9, 10. Dependiendo del grupo funcional. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No más preguntas? Entonces, cerramos.